Mi suegra dijo que instaló cámaras por nuestra seguridad, pero cuando descubrí que veía todo, incluso lo que hacíamos en la cama, supe que estaba viviendo dentro de su obsesión más enfermiza. Cuando Elena llegó con aquella caja blanca en las manos, supe que algo iba a cambiar. No era un simple regalo, aunque todos fingimos que sí. Dijo que había pensado en nuestra seguridad, que el barrio no era tan tranquilo como parecía y que un buen sistema de cámaras era una inversión en paz. Lo dijo con esa sonrisa suya, mitad dulzura, mitad advertencia, y mientras lo decía, mi esposa, su hija, Camila, le agradecía como si fuera un acto de amor. Yo me quedé en silencio. No era la primera vez que Elena metía sus manos en nuestra vida con la excusa de ayudar. Cuando nos mudamos, fue ella quien eligió los colores de las paredes. Cuando compramos los muebles, ella sugirió cuáles quedaban mejor. Y ahora, se aparecía con un sistema de vigilancia de última generación. Dijo que había pagado caro, que era de los que usan en bancos. Lo repitió con orgullo, como si eso hiciera el gesto más noble. No quise ser grosero. Fingí entusiasmo, aunque por dentro me hervía la desconfianza. Me pareció raro que insistiera tanto en supervisar la instalación. Dijo que quería asegurarse de que los técnicos no cometieran errores, pero se pasó toda la tarde diciendo exactamente dónde colocar cada cámara. En la sala, en el pasillo, en la cocina, incluso en el cuarto principal. Camila protestó, pero Elena insistió en que era por si algún ladrón entraba mientras dormíamos. Yo noté el detalle, no había pedido poner cámaras en el cuarto de huéspedes, donde ella solía quedarse. Cuando todo estuvo listo, los técnicos nos explicaron cómo usar la aplicación. Pero antes de que yo pudiera crear una cuenta, Elena ya tenía una. Solo por si acaso, dijo, si pasa algo y ustedes no están, yo puedo vigilar la casa. Camila sonrió con ternura, y yo tragué rabia. Esa noche, algo me incomodó. Las luces de las cámaras parpadeaban suavemente, como ojos que se abrían en la oscuridad. En un momento, mientras me cepillaba los dientes, noté un pequeño reflejo rojo en el espejo. Pensé que era el brillo de mi celular, pero al apagar la luz, el punto seguía ahí. Me acerqué y desapareció. Sentí un escalofrío, una mezcla entre paranoia y certeza. Dormimos, aunque yo no pegué los ojos. El silencio de la casa era distinto. Cada crujido del piso me sonaba a un clic de grabación. A medianoche, el router emitió un sonido leve, un pitido casi imperceptible, y mi celular vibró con una notificación del sistema, dispositivo conectado remotamente. No entendí qué significaba, así que abrí la app. Había una transmisión en vivo, activa. Por curiosidad, o miedo, toqué el icono. Vi la sala, vacía, perfectamente iluminada por la luz del televisor apagado. Me moví a otra cámara y me vi a mí mismo en el sofá, con la mirada perdida en la pantalla. Mi piel se heló. Alguien estaba mirando lo mismo, al mismo tiempo. Cerré la app. Respiré hondo. Pensé en decirle a Camila, pero me detuve. Ella iba a pensar que exageraba, como siempre. Me limité a apagar el router y fingí dormir. Pero esa imagen, la de mí mismo, visto desde fuera, me persiguió toda la noche. Al día siguiente, Elena apareció temprano con su sonrisa habitual. Traía un pastel. Dijo que había pasado solo a ver si el sistema funcionaba bien. Mencionó detalles del interior de la casa que no debería conocer, el mantel nuevo en la mesa, la posición del sofá, el cuadro que moví. Cuando le pregunté cómo lo sabía, respondió con naturalidad, «Ay, Camila me mandó fotos». Pero Camila no había tomado ninguna. Sonreí con rigidez. Cada palabra de Elena tenía un peso nuevo. Ya no sonaban a preocupación, sino a control. Mientras hablaba, miraba alrededor como si todo le perteneciera. Antes de irse, me acarició el hombro y dijo, «Ahora sí van a dormir tranquilos. Yo también puedo vigilar desde mi casa». Esa noche apagué todas las luces y me senté frente al espejo del baño. Encendí el celular, abrí la app y miré las transmisiones activas. Había una lista de usuarios. Uno de ellos no era yo. Elena-Am. Tragué seco. En ese instante, detrás del espejo, volvió a parpadear esa pequeña luz roja. Y comprendí que no era paranoia. Era una advertencia. Intenté convencerme de que no era tan grave, que tal vez Elena solo tenía acceso temporal. Pero la verdad es que algo dentro de mí ya sabía que no era así. No era un error técnico, no era precaución, era intromisión pura. Y cuanto más trataba de ignorarlo, más señales aparecían frente a mis ojos. Decidí revisar la aplicación con calma, para entender qué estaba pasando. En la configuración, el campo administrador principal tenía un nombre que me hizo cerrar los puños, Elena M.
No había forma de cambiarlo sin una contraseña. Yo, el dueño de la casa, no tenía control sobre las cámaras. Cada dispositivo estaba vinculado a su correo electrónico y protegido por una clave que solo ella conocía. Durante o café da mana, mencioné de leve o asunto con Camila. Pregunté por qué a conta nao estaba en meu nome. Ela riu, achando graca da mina preocupacao. Mi mamá solo quiere ayudarnos, dice. Además, ¿qué podría hacer con eso? No seas exagerado. Esa frase me ficou martelando na cabeza. ¿Qué podría hacer con eso? Ela podía ver tudo. Ouvir tudo. Tal vez até gravar tudo. Comecei a prestar atencao ás pequeñas coisas. Elena aparecía na hora certa, sempre que algo novo acontecía. Día, comentei con Camila que ia consertar o vazamento da pía, media hora depois, Elena mandou un mensaje preguntando se ya había solucionado el problema del agua. O outro día, deixei casaco jogado no sofá, e ela comentou que la sala se veía desordenada en el último vídeo que me mandaron. Nenun vídeo había sido enviado. Nenum. Comecei a testar. Mudei a posicao de unha planta na sala. No día seguinte, ela perguntou se eu non achaba que esa maceta se veía mejor al lado del ventanal. Troquei o tapete da cocina de lugar, ela comentou sobre el detalle del nuevo color. Cada movimento meu tina reflexo nas palabras dela, como se eu vivese dentro de acuario e ela fose a crianca curiosa do lado de fora. A paranoia se instalou en min como precisao de unha agula. Pasei a dormir mal, a me trocar no escuro, a desconfiar até do Sam do vento. Sentí o peso do olar dela até cuando estaba socino. Era como se a casa tivese sido tomada, como se cada parede tivese olos e cada sombra susurrase o meu nome. Unha noite, acordei como Sam familiar do roteador, aquel estalo seco, seguido por zumbido curto. Peguei o celular. Unha notificacao piscaba, cámara detectó movimiento en dormitorio principal. Abrí o aplicativo. No vídeo, iu aparecía dormindo, imóvel, a respiracao calma. Ao fundo, pequeno ponto vermelo piscaba, refletido no espelo. O frío subiu pela mina coluna. Levantei devagar e fui até o baneiro. O mesmo brilo estaba lá, discreto, quase invisível. Aproximei o rosto e o Sam mudou, leve zumbido, como o de dispositivo electrónico en funcionamento. Toquei o espelo e senti o calor. Atrás dele, escondido, algo vibraba. Camila dormía profundamente, aleia a tudo. Por momento, pensei en acordala, contar tudo, facela ver o que estaba diante dos nosos solos. Mas a imagen de súa reacao anterior me deteve. Ela sempre acreditaba na Mae, sempre me trataba como o exagerado, o paranoico, o men difícil de agradar. Se iu dissese que a Mae dela nos observaba, ela só confirmaría o que Elena vina plantando a anos, que iu era o problema. Desliguei o roteador, mas a sensacao de estar sendo observado nao se apagou. Era como se as cámeras tivesen se infiltrado tamén dentro de min, como se iu mesmo tivese virado parte do sistema. Cada movimento parecía medido, cada gesto calculado. Me peguei mudando a forma de andar, de falar, até de tocar en Camila. Janao era unha versao editada, controlada, vigiada. No día seguinte, Elena ligou cedo. Dise que tiña notado unha interrupción en las transmisiones e quería saber se tudo estaba ben coma internet. Guase deixei o telefone cair. Como ela sabía? Como alguén normal podería perceber iso? Respondí con frieza, tentando esconder o tremor da voz. Ela riu, aquele riso leve e irritante, e dise que las cámaras son sensibles, pero nada que no se pueda ajustar. Terminei a ligacao sen dicer adeus. A partir dese día, comecei a anotar tudo, horarios, sons, padroes de luz. Precisaba de probas. Mas, no fundo, o que quería era entender até onde ela tina ido. Que tipo de persoa ola para o cuarto da fila, e do genro, como pretexto de protecao. Naquela noite, desliguei todas as luces e sentei na cama como celular na mao. Abrí novamente o aplicativo. As transmisores estaban ativas. Imóvel, observando a min mesmo en tempo real. Ao lado da imagen, pequeno ícone piscaba, un espectador conectado. O sangue me gelou. Desliguei o celular. Fiquei en silencio absoluto, respirando devagar. Do outro lado da parede, o espelo brilou unha última vez antes de apagar. E foi nese instante que percebí que ela estaba lá. Olando. Esperando. Como se a casa inteira respirase no ritmo dela. El día que decidí buscar las cámaras, no lo hice por curiosidad, sino por necesidad.
Ya no podía vivir sin saber cuántos ojos escondidos había en mi propia casa. No era solo incomodidad, era repulsión, miedo físico. Me sentía invadido hasta en la piel. Empecé por el espejo del baño. Lo desmonté con un destornillador, y detrás del cristal, encontré el pequeño dispositivo, una cámara del tamaño de una uña, conectada a un microchip y a un cable fino que se perdía dentro de la pared. Grababa y transmitía por Wi-Fi. En el costado, una inscripción, Hikvision Network Module. Sabía lo suficiente para entender que eso no era un juguete barato. Fui directo al router y abrí el panel de conexiones. 3 dispositivos desconocidos aparecían vinculados, todos con la misma dirección IP remota. La misma que aparecía registrada en la aplicación bajo el nombre de Gelena-Am. No necesitaba más pruebas. La rabia me hizo temblar las manos. Quise arrancar cada cámara, romperlas una por una, pero me contuve. Si lo hacía, ella sabría que yo había descubierto todo. Y yo quería ver hasta dónde era capaz de llegar. Durante el día, Camila actuaba como si todo fuera normal. Sonreía, me hablaba de trivialidades, me abrazaba. Pero ahora esos gestos me resultaban falsos, casi teatrales. Me daba asco pensar que había noches en que hacíamos el amor y alguien, a kilómetros de distancia, podía estar viéndolo todo. Repetí esa idea tantas veces que empezó a corroerme. No era solo una invasión, era una violación silenciosa. Esa noche, cuando Camila se quedó dormida, revisé de nuevo el historial de grabaciones. La app mostraba un registro de acceso, múltiples visualizaciones desde una misma cuenta. Entradas nocturnas, repetidas, en el horario exacto en que nosotros estábamos juntos. Abrí uno de los archivos y el mundo se detuvo. Era un vídeo nuestro. Nuestras voces, nuestros cuerpos, nuestra intimidad convertida en espectáculo. En la esquina inferior, el usuario, Elena-Am. Me quedé inmóvil frente a la pantalla. El aire se me volvió espeso, irrespirable. Me temblaban las piernas, el estómago me ardía. Apagué el teléfono y lo lancé al suelo. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza que me hizo gritar, pero ni siquiera salió sonido. Pasé el resto de la noche sentado en el pasillo, mirando hacia la puerta del cuarto. Quise despertar a Camila, gritarle que su madre era una enferma, una invasora, una depredadora. Pero en mi mente resonaba su voz llamándome exagerado, paranoico. Sabía cómo iba a terminar esa conversación, yo como el loco, ella llorando, Elena abrazándola. A la mañana siguiente, Elena me mandó un mensaje. Qué bonito se ve el dormitorio con esa nueva colcha. Les queda perfecta. No habíamos mostrado la colcha a nadie. La había puesto hacía 2 días. Respiré hondo para no destrozar el teléfono. Respondí con una frase seca, ¿cómo lo sabe? Tardó unos segundos en contestar. Camila me mandó una foto. Mentira. Camila no había hecho ninguna foto. A partir de ese día, ya no podía concentrarme en nada. Me volví desconfiado, obsesivo. Revisaba cada rincón de la casa, cada toma eléctrica, cada rincón oscuro. Encontré otra cámara oculta en un reloj decorativo de la sala, y una más dentro de un detector de humo falso. 3 ojos, 3 testigos de todo lo que hacíamos. Cuando se lo conté a Camila, su reacción fue peor de lo que imaginé. No me escuchó. Dijo que estaba haciendo drama, que su madre jamás haría algo así. Gritó, lloró, me llamó controlador. Dijo que yo era el que quería invadir la privacidad de su familia, que estaba enfermo. Cada palabra fue una puñalada. Intenté mostrarle las pruebas, pero no quiso verlas. Cerró la puerta del cuarto y me dejó hablando solo. Fue entonces cuando comprendí algo que me destruyó más que las cámaras. Elena no solo nos vigilaba, también me había aislado. Me había quitado la confianza de Camila, su apoyo, su amor. Me había convertido en el enemigo. Pasaron los días y yo ya no dormía. Caminaba por la casa en silencio, apagando luces, desconectando cables. Pero siempre quedaba un punto, una luz roja, una mirada invisible. Sabía que estaba ahí, observando, juzgando. Empecé a hablar en voz baja, a cubrir los espejos, a ducharme con la puerta abierta por miedo a lo que no podía ver. Hasta que una madrugada, mientras buscaba algún archivo que pudiera eliminar, encontré una carpeta oculta. Dentro había clips cortos, grabaciones editadas, algunas con comentarios de audio. La voz de Elena. Se reía. Comentaba sobre nuestros cuerpos, sobre lo que hacíamos. En uno de los audios, su voz sonaba burlona, mira cómo se mueve, pobre ingenuo. Cree que nadie lo ve. Ese fue el momento exacto en que dejé de tener miedo.
Sentí algo nuevo, un deseo puro, helado, de hacerla pagar. Ya no era paranoia ni desesperación. Era una promesa. Cerré la computadora, apagué todas las luces y me quedé sentado en la oscuridad, escuchando el zumbido leve de la red inalámbrica. Sabía que, en algún lugar, ella estaba conectada, observándome, quizás sonriendo. Entonces miré directamente al espejo y susurré. Te veo, Elena. Y por primera vez desde que todo empezó, la luz roja parpadeó 2 veces, y se apagó. Después de aquella noche, dejé de esconder mi rabia. Si Elena quería mirar, que mirara. Si pensaba que podía controlarme, que lo intentara. Empecé a dejar mensajes en las cámaras, gestos pequeños pero deliberados, miradas directas, palabras mudas. Era mi forma de decirle que sabía. Que ya no era su víctima silenciosa. Decidí que no bastaba con tener sospechas. Quería pruebas sólidas, irrefutables. Así que una tarde, mientras Camila salía a trabajar, conecté mi laptop al sistema de las cámaras. Logré acceder al panel oculto, el mismo que Elena usaba. Las grabaciones estaban organizadas por fecha, con etiquetas como dormitorio, cocina, sala principal. Cientos de horas de vídeo. Y en cada archivo, el mismo nombre de usuario, Elena-Am. Los descargué todos. Mientras lo hacía, mis manos temblaban, no de miedo, sino de furia. Había clips con nuestras conversaciones privadas, nuestros momentos de intimidad, incluso discusiones. Vi mi propia cara distorsionada por la lente de una cámara que nunca autoricé. Vi cómo ella había hecho de nuestra vida su entretenimiento. Guardé los archivos en un disco externo y esperé el momento adecuado para confrontarla. Llegó más rápido de lo que pensé. Elena organizó una cena familiar en su casa. Dijo que querían reunir a todos para celebrar el aniversario de boda. Era irónico, la mujer que espiaba nuestra relación quería brindar por nuestro amor. Fue. No por cortesía, sino porque quería mirar a los ojos de esa mujer y destruir su máscara. Durante la cena, esperé pacientemente mientras hablaba de recetas, viajes y chismes. Hasta que no pude más. Saqué el disco y lo coloqué sobre la mesa. Todos me miraron, confundidos. Les dije lo que había descubierto. Las cámaras, los vídeos, las grabaciones. Todo. Describí con precisión dónde estaban los dispositivos, cómo ella los había vinculado a su red, cómo nos había espiado durante meses. Nadie respiraba. Elena me observaba en silencio, sin un solo músculo moviéndose en su rostro. Luego, cuando terminé, sonrió. Esa sonrisa fue peor que cualquier palabra. Con voz tranquila, preguntó. ¿Y esperas que te crean? Julián, siempre fuiste tan intenso. Te obsesionas con todo. Me giré hacia Camila, buscando apoyo. Pero sus ojos estaban llenos de miedo, no de comprensión. Dijo que debía calmarme, que estaba exagerando otra vez. Elena la abrazó, fingiendo consolarla, y me lanzó una mirada que solo yo entendí. Una mirada que decía, gané. Esa noche dormí en el sofá. Camila no me habló en 2 días. Cuando lo hizo, fue para decirme que necesitaba espacio, que iría a quedarse en casa de su madre. El colmo. La casa se volvió silenciosa, pero no tranquila. Sentía su presencia más que nunca, como si la vigilancia se hubiera intensificado. Cada movimiento mío era registrado, cada paso un eco en su mundo de control. Entonces comprendí algo que me heló la sangre: Elena no quería solo invadir nuestra intimidad. Quería destruir mi credibilidad, aislarme de Camila, moldearnos a su gusto. Era un juego psicológico. Y yo estaba perdiendo. Comencé a revisar los archivos una vez más. Entre los vídeos, encontré uno que me dejó paralizado. No era una grabación mía. Era una grabación de Elena, tomada por otra cámara. En el vídeo, hablaba con un grupo de amigas en su cocina. Se reía, copa de vino en mano, mientras mostraba su celular. En la pantalla, un fragmento de nuestra cama. Pobres ingenuos, decía. Creen que la seguridad es un favor. No saben que el favor es mío, tenerlos vigilados. Las risas llenaron la habitación del vídeo, y mi mente explotó. Quise vomitar. Ya no era solo una invasión, era burla, humillación, placer enfermo. Cerré el archivo, respiré profundo, y en ese instante tomé una decisión. No iba a seguir defendiéndome. No iba a mendigar comprensión. Ella quería una guerra silenciosa. Yo iba a dársela. Comencé a estudiar el sistema. Pasé noches enteras aprendiendo sobre rastreo de IPS, filtraciones, vulnerabilidades.
Descubrí cómo acceder a sus dispositivos, cómo interceptar transmisiones, cómo exponerla con las mismas herramientas que usó contra mí. No por impulso, sino por justicia. La casa ya no era un hogar. Era un campo de batalla digital. Cada luz, cada sombra, cada parpadeo tenía significado. Y yo estaba listo para pelear. Antes de dormir, conecté un nuevo adaptador de red y escribí una línea de código que me dio acceso total al servidor de Elena. En la pantalla, su cámara se encendió. Por primera vez, la miré desde su propio ángulo. Sentada en su sala, copa en mano, revisando grabaciones. Y cuando alzó la vista, por un segundo, sus ojos parecieron cruzar la pantalla. Como si hubiera sentido que, ahora, alguien la estaba mirando a ella. La rabia se transformó en método. No era sed de daño por daño, era la necesidad de restablecer una frontera que alguien había cruzado sin permiso. Ya no bastaba con sentirme humillado en silencio ni con apagar routers a la desesperada. Tenía en mi mano archivos que probaban una violación sistemática de nuestra privacidad, horas de vídeo, audios, risas de Elena convertidas en evidencia. Lo siguiente debía ser una respuesta precisa, certera, que no me devolviera al papel de loco en la casa de mi propia pareja. Empecé por lo más básico, seguridad digital. Pasé días leyendo manuales, foros y tutoriales sobre rastreo de IPS, praxis y anonimato. Aprendí a crear redes provisionales desde mi portátil, a enmascarar huellas, a abrir cuentas que parecieran reales. No lo hacía por malicia, lo hacía porque era mi única ventana donde Elena no tuviera control. Creé perfiles falsos con historias creíbles, rostros generados por inteligencia artificial, vidas que parecían ordinarias. Entré en foros donde se vendían y comentaban equipos de vigilancia doméstica, y como quien busca una pista, me moví entre conversaciones hasta dar con personas que conocían a Elena o que habían sido contactadas por ella. Paralelamente, convertí las horas de humillación en material. Seleccioné fragmentos de vídeo que mostraban, sin ambigüedad, la intromisión, la cámara en el espejo, el detector de humo con lente, las risas en la cocina mientras se reproducían escenas íntimas. Evité pornografía, no era mi objetivo revivir imágenes para el morbo de otros. Mi objetivo era mostrar la sistematicidad del abuso, fechas, accesos repetidos, comentarios de la supervisora que se regodeaba. Cada clip fue rotulado, fechado y respaldado en múltiples discos encriptados. Preparé un dossier con metadatos que demostraba la ruta de envío y la cuenta administradora, la misma dirección que aparecía en la app de Elena. Mientras armaba el material, rastreé la red de cámaras de la familia. Fue un descubrimiento que me dejó helado, no era un acto solitario aislado, Elena había replicado su instalación en otras casas de la familia. Encontré evidencias de cámaras en la vivienda de la hermana de Camila, y en la antigua casa donde Camila creció. Era un patrón de control maternal amplificado, una lógica que transformaba la protección en posesión. No era solo voyeurismo, era un intento de mantener a sus allegados bajo una vigilancia constante, de condicionar afectos y decisiones. Entender esto me dio una claridad perversa, no era un enfrentamiento conmigo, era una máquina de control que debía desmontarse. Creé una estrategia de exposición. No iba a publicar material íntimo sin contexto, tampoco quería que todo se disipara en la vorágine de las redes. Preparé un montaje que mostraba la cronología del espionaje, las cámaras, las fechas, los accesos, los audios de Elena burlándose de nosotros y la evidencia de que otros hogares estaban infectados por la misma práctica. El montaje terminaba con el nombre real de la administradora y con instrucciones para denunciarlo ante las autoridades. Todo fue acompañado por capturas de pantalla, correos y pruebas que la hacían imposible de negar sin mentir descaradamente. Mientras tanto, en lo personal, la situación empeoraba. Camila comenzó a comportarse como enjaulada, mensajes cortos, evasivos, miedo latente. Cada vez que le acercaba pruebas la veía retroceder, como si la casa de su infancia fuera un santuario intangible que no podía cuestionar. Fue entonces cuando llegó el mensaje que me atravesó, un texto de su teléfono que decía que su madre había hablado con ella y que si intentaba exponer algo, Elena me destruiría. La lectura no fue una amenaza anónima, fue una entrega de la misma mujer que había puesto micrófonos en los rincones de mi vida. Esa advertencia era también un arma. Me tembló la mano, pero no retrocedí. La advertencia confirmó que me veía como un enemigo real y me recordó lo vulnerable que era nuestra posición si la narrativa pública se invertía. En paralelo a la estrategia digital, me puse en contacto con un abogado de confianza a través de un perfil sin identificar. Le expuse la situación sin dar nombres, le envié los metadatos que demostraban la intrusión y le pedí asesoría sobre cómo presentar una denuncia que no me devolviera al estereotipo de celoso paranoico. Sus indicaciones fueron precisas: recopilar pruebas, preservar originales, no publicar nada sin respaldo legal. Me ofreció también una vía de acercamiento a periodistas de investigación que podrían dar cauce público con responsabilidad.
Sentí que la trampa legal existía si publicaba sin ese sostén. Con todo armado, sentí la mezcla de vértigo y alivio de quien está a punto de tirar una piedra en un estanque que ha sido su prisión. La idea de la exposición pública no era vengativa en su fondo, era restauradora. Mostrar la verdad ante los ojos de todos quitaba a Elena la posibilidad de convertir la historia en una versión donde yo era el agresor. Sin embargo, la advertencia en el teléfono de Camila pesaba como una sombra. Si Elena reaccionaba con todo su poder social y comenzaba a vender la idea de que yo era el trastornado, el daño podría ser irreversible. Esa noche, después de cerrar varios archivos, puse el dedo sobre la tecla final que sincronizaría el material con un periodista. Cuando mi cursor se movía hacia el botón de enviar, mi pantalla parpadeó. Un correo entró en mi bandeja, una cuenta anónima con un mensaje simple. En el adjunto, un vídeo corto. En pantalla, Elena mirando su propio teléfono. Ella hablaba con alguien cuya voz no se escuchaba, pero sus gestos eran de triunfo. La cámara la enfocaba con solvencia, como si fuera una prueba que se mostraba a un cómplice. En la pantalla, una sonrisa y una mueca que pretendía intimidar. La última imagen del vídeo fue un cartel en su mesa, un documento con una dirección de IP parcialmente visible. Había sido grabada sin saberlo. El giro me dejó sin aliento. Alguien, desde afuera, había decidido vigilar a la vigilante. Nunca supe quién fue, pero la existencia de ese vídeo cambió mi planificación. Ya no era yo contra Elena, había terceros observando y quizá, listos para actuar. La posibilidad de que no estuviera solo abrió una rendija de esperanza. Y también aumentó el riesgo. Si Elena sospechaba que alguien la vigilaba, su reacción podía ser más feroz. Apagué la luz, me quedé un largo rato mirando el techo. El plan existía, las pruebas estaban reunidas, el apoyo legal y periodístico estaba en marcha. Pero al borde del lanzamiento, recibí otro mensaje, la voz temblorosa de Camila pidiendo que no publicara nada, que no destruyera a su madre. La súplica no fue lógica, fue el empujón final que me colocó ante una decisión ineludible, exponer la verdad y arriesgarlo todo, o guardar silencio y seguir viviendo bajo ojos ajenos. Respiré. Finalmente, presioné enviar. Y en cuanto lo hice, la casa pareció contener la respiración. Cuando presioné enviar apareció esa calma brutal, como antes de una tormenta que te deja la piel tensada. No fue el silencio lo que vino después, sino la avalancha, periodistas, mensajes, llamadas anónimas, notificaciones de redes. El dossier que traje a la luz no explotó en el vacío, rebotó en la red hasta volverse aval. Las cifras de reproducción escalaron en horas, y mi teléfono quedó saturado de capturas de pantalla, reportes y enlaces que apuntaban a la cuenta administrativa de Elena. No soy quien controla la ira pública, pero sí quien abrió la puerta para que otros vieran lo que yo había guardado en secreto. La primera consecuencia tangible fue la llegada de agentes. No aparecieron como en las películas, con dramatismo, llegaron con seriedad, papeles en las manos y preguntas medidas. Revisaron discos, metadatos, sellaron dispositivos. La policía no se dejó llevar por la versión de problemas maritales, pidieron órdenes y peritajes. En el estacionamiento, vi a Elena por primera vez desde que todo explotó, caminaba cabizbaja, el rostro apretado por una mezcla de sorpresa y rabia contenida. Ya no estaba la sonrisa diplomática ni la seguridad de quien controla los hilos. Había una especie de miedo nuevo en sus manos que no pude celebrar como esperaba, la venganza tenía un precio que me golpeó el pecho. Mientras los investigadores trazaban la ruta digital de las cámaras, algo más poderoso cobró vida, la red de personas que Elena había espiado empezó a hablar. La hermana de Camila, hombres y mujeres que hasta entonces habían sufrido en silencio, me enviaron audios y documentos. Había casas con dispositivos ocultos, conversaciones privadas comercializadas en grupos cerrados, y casos que nadie había tenido colchón legal para denunciar. Lo que hice dejó de ser solo mi batalla, había encendido una luz en un cuarto lleno de gente que no sabía que estaba siendo vigilada. Esa solidaridad, inesperada, fue la parte que más alivio me dio. Ya no era la voz aislada del marido, celoso, éramos testimonios encadenados, pruebas que se sostenían entre sí. Camila tardó en aparecer. No la vi en las manifestaciones digitales, ni en las primeras entrevistas. Al principio pensé que su ausencia era indiferencia. Pero no fue así, fue miedo. Cuando finalmente la vi, fue con el rostro pálido de quien lleva semanas sin cerrar los ojos. Vimos juntas las piezas que había armado, los clips, los audios de Elena contando sus hazañas con desprecio, las capturas de la cuenta administradora. No hubo gritos ni reproches, hubo un silencio de tromba que diluyó los años de negación. Ella lloró sobre los archivos, pero no por mí, lloró por sí misma, por la mujer que había crecido bajo la mano de una madre que confundía dominación con cuidado. En ese instante, su mirada buscó la mía, y no hubo explicación que nos devolviera lo que se había perdido,
solo la posibilidad de reconstruir algo nuevo desde la verdad. El proceso legal fue una maquinaria lenta y justa. No bastó con viralidad, hicieron falta peritajes forenses, testigos y la comparecencia de expertos que confirmaron lo que ya sabíamos: invasión de privacidad agravada, instalación deliberada de dispositivos ocultos, acceso no autorizado a sistemas y distribución de material sin consentimiento. Elena intentó tejer una coartada, habló de preocupación por la seguridad, de intenciones benignas que fueron interpretadas mal. La evidencia desarmó cada línea. Los metadatos se mostraron implacables: horarios, IPS, accesos repetidos. La ley, por primera vez desde que ella dirigía la narrativa familiar, habló con claridad. La caída de Elena no fue un acto de público escarnio organizado por mí, sino una serie de consecuencias naturales: amistades que se distanciaron, apariciones en redes sociales que terminaron en denuncias, reuniones familiares convertidas en interrogatorios. La mujer que sostenía el rol de matriarca perdió reputación, control, finalmente, la libertad provisional necesaria para una investigación. Verla esposada en el breve vídeo noticioso me alienó momentáneamente, la rabia que había alimentado mi plan se mezcló con una tristeza amarga. Era una derrota completa, sí, pero también una tragedia humana. Ella había elegido el dominio como modo de vida y ahora pagaba el precio. Para cuando todo eso ocurrió, yo ya no vivía en la casa que compramos. La casa, repleta de hilos y ojos, me había convertido en un prisionero de mí mismo. Salir de allí fue un acto de supervivencia y de honor. Cada caja que cargué fue una pequeña restitución: ropa, libros, recuerdos que no eran del aparato de vigilancia. Hubo momentos en los que pensé en dejarlo todo, en desaparecer con el malogrado orgullo de quien no quiere que la invasión lo defina. Pero al final supe que lo que había hecho no era solo por mí, sino por cualquiera que no podía hablar. El juicio arrancó con testimonios contenidos y con peritajes técnicos que desnudaron la ingeniería del control. Testifiqué sin alzar la voz, porque no necesitaba gritar la evidencia, las imágenes hablaban. Ver a Elena responder por sus actos fue un alivio más profundo que cualquier venganza efímera, era la restauración de una frontera robada. Camila estuvo en la sala, sentada en un rincón, sosteniendo un folio. No habló en la audiencia, pero su presencia fue una reparación silenciosa. Había elegido mirar la verdad de frente y no volver a construir su vida a la sombra del silencio. La exposición pública cambió muchas cosas: amistades se quebraron, familias se reconfiguraron, la casa fue entregada a las autoridades para inspección y desinstalación completa de cualquier equipo. La prensa mostró los hechos sin sensacionalismo, algunos lo llamaron escándalo, otros abuso sistemático. Lo que me importó fue la consecuencia real: órdenes de restricción, investigaciones por delitos informáticos y la promesa de sanciones. No todas las heridas cerraron con la sentencia, algunas cicatrices quedaron visibles y otras se llevaron días, semanas, meses para recomponerse. Pero la línea había quedado trazada, mi casa volvió a ser un lugar sin ojos ajenos. En la reconstrucción personal, hubo otro desenlace que no había planeado pero deseaba: Camila se apartó de su madre. No fue un acto de ruptura simple faes, fue la decisión de una mujer que aprendió a poner límites donde antes había obedecido por costumbre. Ella pidió disculpas por el tiempo en que no me creyó, no con palabras que borraran el daño, sino con actos, acompañándome a las diligencias, enfrentando a su propia familia, reconstruyendo nuestra intimidad fuera de la casa que se había vuelto un escenario. La reparación no fue una restitución automática del tiempo robado, pero sí un comienzo limpio sobre el que pudimos, lentamente, volver a confiar. Con el proceso cerrado en lo inmediato y la vida despegando en otra dirección, me senté una noche frente a la cámara otra vez. No para exhibir, sino para explicar. Grabé un vídeo que no quería viralizar por morbo, sino como testimonio. Conté sin adornos la sensación de ser observado, la humillación y la decisión de no permitir que la invasión quedara impune. No busqué venganza a través del escarnio, busqué advertir, informar y dar herramientas a quien pudiera estar siendo vigilado. El material fue compartido por organizaciones que trabajan contra el abuso digital. No se trataba de castigar por placer, sino de prevenir. Al final, lo que más me liberó no fue la caída de Elena ni la exposición pública. Fue recuperar mi cuerpo, mi casa y mi confianza en la privacidad cotidiana. Pisé una casa nueva sin cámaras, dormí sin la sensación de ser estudiado, y por primera vez en meses me permití el lujo de mirar a Camila sin medir nuestros gestos. La catarsis no llegó con la humillación del otro, sino con la posibilidad de reconstrucción, poder decir que la libertad no es lo que alguien te concede con gestos aparentemente protectores, sino lo que recuperas cuando la recuperas con hechos. La última vez que vi el espejo que había desmontado en mi antigua casa, lo hice con calma. No había luz roja parpadeando, solo un reflejo común y doméstico. Me miré y no encontré al hombre roto que había pasado noches en vela, encontré a alguien que había reclamado su vida. La sensación fue extraña, no hubo risa triunfal, sino un sosiego profundo y una certeza simple y urgente: lo que nos sucedió no debe repetirse.